pero me dijo el que me rentó el carro que cuando llegue a la playa se me va a tirar gente al frente del carro y me va a hacer parada, que no pare porque muy probablemente me van a estafar. Yo diciendo que viniéramos a la playa el lunes porque iba a haber menos gente. Vean el paisaje, vean la cantidad de personas que hay en este lugar. Charlie, estoy viendo que ahí está la policía. Ya usted sabe qué hacer. Amigos, estuve en la discoteca de Karol G, estuve en Dulcinea, una discoteca que está en súper tendencia ahorita en Colombia, que todo el mundo me recomendó que fuera. Les voy a contar cómo fue y además rompí un carro. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Colombia, específicamente en el Eje Cafetero, un lugar que tenía demasiadas ganas de conocer desde hace años. Si están aquí desde hace tiempo sabrán que me gusta vacacionar en Colombia y de hecho que no tenía planeado hacer este video, pero llegué aquí y es imposible, es inevitable. Además estoy haciendo una ruta por todo el Eje Cafetero, que es famoso porque es como el corazón del café de Colombia, que es uno de los mejores del mundo, por los paisajes, por las palmas de cera que tenemos aquí, por pueblos coloridos, muchas cosas épicas. Así que les voy a mostrar lo que me voy a ir encontrando en este épico país. Este paisaje que tenemos aquí espectacular es el Valle del Cocora, uno de los lugares más famosos de todo Colombia. Es famoso por las montañas y porque se ve así espectacular, ya hasta ahora empieza a entrar la neblina, pero sobre todo por las palmas de cera, que son además el árbol nacional de Colombia y que son las palmas más altas del mundo. Dan como un paisaje bien singular y es bien difícil verlo así como lo estamos observando, porque estas palmas, para llegar a su altura máxima, que pueden ser hasta 60 metros de altura, pueden durar hasta 100 años. Entonces imagínense hace cuánto tuvo que empezar a crecer cada palma para tener el paisaje que tenemos ahorita. Ignoren esta combinación porque no tiene sentido, realmente no tiene ningún tipo de sentido. Con este clima y este frío tenía que pedirme un café colombiano, pero ¿cómo me iba a negar a esta belleza? Por favor, damas y caballeros, vean esto. Esto se llama un tamarindo con todo. Ni siquiera sé si a esto se le puede llamar michelada porque es mucho más grande que eso. Aquí en Colombia lo llevan al siguiente nivel. Esto tiene pimienta, tiene sal, tiene tajín, tiene limón, cerveza, gaseosa, tamarindo, maracuyá, pedazos de mango, licor. Es una bomba de sabores. Pero lo más importante, Dios mío, los colombianos están en el siguiente nivel, años luz en estas mezclas, demasiado rico. Y este de aquí, se me olvidó cómo se llama, es como una masa de maíz con queso derretido encima. Simplemente lo pedí porque se ve espectacular. Es como un pan de elote con queso gratinado, con queso derretido encima. Buena combinación, no falla. El pan con queso no falla. Yo tenía el miedo de llegar aquí y que fuera nada más el spot de la fotografía de Instagram y nada más, pero resulta que no. Alrededor se encuentran un montón de ventas de fresas con crema, de obleas, de café, cerveza, de todo. Hay parquecitos, hay miradores, incluso hay caballos para ir a andar por toda esta zona de la Reserva de las Palmeras. Temprano les voy a mostrar la nave que andamos aquí en Colombia y por qué andamos en esta tracalosa. Pero resulta que aquí a esta parte, al Valle del Cocora, normalmente cuando usted viene sin carro, sin tour, se llega en un Willys. Así es como se le llama. Son unos Jeep Wrangler que se usan de taxi. Entonces usted llega al centro, al pueblo, agarra un Jeep Wrangler y se lo trae para acá. Solo que se ve que lo trae a uno montado atrás. La mera aventura. Entonces si llueve, se lo llevó el diablo. Ojo, qué interesante lo que vamos atravesando en toda esta ruta. Todas estas montañas con ríos enormes. No se alcanza a ver, pero realmente es demasiado ancho este río. Pero lo que más me llama la atención es que en ciertas zonas se encuentra esto para cruzar el río. Esto que ustedes ven ahí es un cable metálico y por lo que veo, por allá está la canasta donde se sube la gente. Entonces se suben y se vienen con un tipo de polea hasta el otro lado del río y
vean el cauce que tiene. En ciertas zonas hay puentes que pasan de lado a lado, pero seguro aquí viven personas o hay alguna comunidad. Si alguien sabe, cuénteme por ahí. Pero debe de ser la única forma cercana que tienen para cruzar en esta parte del río. Si algo se hace bien en Colombia es comer rico y barato. Vean, por ejemplo, este plato que tenemos aquí, le llaman bandeja. Este viene con arroz, frijoles, trae un huevo frito, puede ser cerdo, res, pollo, papas fritas. Incluso trae una entrada. Nos dieron una sopa de entrada, incluye el fresco y esto vale $5. Que por cierto, aquí a los frijoles le dicen frijoles. Charlie, estoy viendo que ahí está la policía. Ya usted sabe qué hacer. Listo, patrón. Buenas tardes, caballeros. ¿Me permiten, por favor, los documentos del vehículo, si son tan amables? No tenemos. Su identificación, entonces, por favor. No tenemos. Supongo que el arma sí tiene permiso, ¿o no? Tampoco tenemos. ¿Y se puede saber por qué no tienen documentos de nada los caballeros? Porque somos bandidos. Comprendo. Sigan, por favor. Parceros, parceritas, justamente así es como me siento, como un bandido en este camionetón, en este camión. Resulta que es la única opción que había de último momento en todo Medellín. Me ando moviendo por Colombia en este bicho. De hecho, que ya varias personas me dijeron en el camino que cuidado, pero no les entendí si cuidado me confundían con alguien de la mafia, con un bandido de la calle que anda en negocios turbios. O que si cuidado me confundían con alguien de dinero. No sé, luego por andar este carro creen que tengo plata y me quieren hacer algo. Pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece esta bestia? Me llama mucho la atención que he notado que en Colombia casi todos los carros andan los vidrios tintados, que eso es normal. Creo que en Costa Rica, en mi país, no se permite tan tintado, no se permite tan polarizado. Pero además anda incluso polarizado el parabrisas, el del frente. Eso sí no lo había visto nunca. Es prácticamente imposible ver quién va dentro del carro cuando los vidrios van arriba. No sé si será por seguridad, si es normal. Si usted, parcero o parceras de Colombia, cuénteme por ahí abajo en los comentarios. Ojo con este plan en Colombia. Resulta que renté lo que aquí le llaman no una casa vacacional, una finca, una finquita. Vean este rancho, una casa de 2 pisos, capacidad para 12 personas, tiene jacuzzi, tiene una área de parrilla, tiene hasta una cancha de fútbol. Puedo echarme una mejenga en esta casa y ya casi les digo en cuánto la renté. Estamos en medio de las montañas, la casa está rodeada de montañas. Vean por aquí, no sé si se alcanza a ver por allá al fondo, hay montañas, hay naturaleza, hay un bosque aquí atrás. Estamos en una ciudad que se llama Manizales. Claro que sí, hombre, bien pueda. Pase adelante, parce. Pasen a esta su humilde morada. Vean este chozón. Tenemos habitaciones aquí abajo, tenemos baño aquí abajo. Incluso, bueno, por aquí tenemos uno de los sobrevivientes a las ranas chinas. Gente extraña en la casa. Incluye un cocinero. Aunque ustedes no lo crean, Charlie dejó la mafia y ahora se dedica a cocinar. Está incluido en el alquiler de esta cocina. Excelente servicio. La casa incluye una sala para hablar cosas de mafiosos, cosas de bandidos. Entonces usted se puede reunir aquí con alguien en esta salita privada. La vista desde el segundo piso es otra cosa. Yo no sé si estas montañas y toda esta zona sigue siendo Manizales u otro lugar de Colombia, pero qué zona más maravillosa. El clima es espectacular. Estoy que me compro una cabaña y me vengo a vivir aquí.
fresco todo el día y una paz indescriptible. Así como ustedes lo escuchan ahorita, así ha estado todo el día. Y vean además el excelente servicio que tenemos aquí. Tenemos una maquinita de videojuegos en la casa. Todo lo que un hombre necesita para estar feliz. Rentar esta finca, un rancho, una casa como esta que ustedes acaban de ver con todo lo que les mostré en Colombia, al menos en esta zona, vale $200 la noche y es hasta para 12 personas. Llegamos a un pueblo en las montañas de Colombia que se llama Arabia. Yo no entendía por qué íbamos para Arabia, pero es que así es como se llama este pueblito. Estamos en el Arabia Saudita colombiano. ¿Será que hay árabes aquí? ¿O qué es lo que pasa? De hecho, vean, ahí dice tinto árabe. No es café colombiano, es café árabe. Amigos, muy importante, vital. Durante este viaje por Colombia me voy a mover por diferentes ciudades, voy a pasar por diferentes aeropuertos y me voy a conectar a muchas redes públicas. Así que les presento al patrocinador oficial de este video, Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo, que con un solo clic se crea una burbuja de seguridad en la red que me protege cuando estoy conectado a la red de un aeropuerto o a la red de una cafetería, de que haya un hacker, una persona malintencionada que me quiera sacar los datos personales o los datos de mi tarjeta. E incluso para un uso más simple, si ustedes usan plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime o cualquier plataforma que tenga contenido bloqueado, simplemente por estar en Latinoamérica o en el país en el que usted esté, con un clic usted se cambia a Canadá, se cambia a los Estados Unidos o a donde necesite y ya desbloquea el contenido que sí está disponible en ese país. O si viajan a un lugar como China, que fue donde estuvimos recientemente, donde todo está bloqueado, se cambian a una ubicación fuera de China y se desbloquea todo. Así que les voy a dejar un precio súper especial en el link que está aquí abajo en la descripción y 4 meses extra para que lo aprovechen. Ojo nada más a quién tenemos en el volante después de años desaparecido del canal. El ministro de Obras Públicas y Transportes, claro que sí. Aquí andamos de nuevo. Damas y caballeros. Salí de prisión. Amigos, primera queja pública de Colombia. Es increíble cómo se mandan a rayar, a adelantar en vueltas. A nadie le importa si hay un camión o si hay presa o lo que sea, simplemente se mandan en la vuelta y nos hemos topado un montón de carros que si uno no frena, ocasiona un accidente. De hecho, logré grabar uno, venía grabando el paisaje y de repente alguien se nos metió al frente en una vuelta. Vean lo que les digo, les estaba justo hablando de esto. Un camión y un carro rayando en una vuelta y se toparon de frente con otro. No, nunca antes, mejor dicho. Fuera de ese pequeñísimo inconveniente relacionado con la muerte, las calles en ciertas zonas son muy estrechas, hay muchos camiones, pero están en muy buen estado las calles de Colombia. Nosotros estamos haciendo una ruta desde Medellín hasta Pereira. Hemos recorrido ya cientos de kilómetros y las calles están en muy buen estado. Me imagino en parte también porque hay muchos peajes. Son bastante caros. Hemos pagado como $25 simplemente en un trayecto en peajes. Me estoy asustando. Resulta que me encontré un volcán nevado. Este que ustedes están viendo en la pantalla, el volcán Nevado del Ruiz, me parece que se llama. Entramos a un parque nacional en Colombia, es la cuestión. Que yo no sabía, no me fijé, pero me parece que estamos arriba de los 4000 metros sobre el nivel del mar. No venimos con nada preparado para el frío. Vean el paisaje ya cómo cambió y vean este caminito. Además nos acabamos de encontrar un rótulo que decía cuidado con los osos. Yo no sabía que hay osos en este país. Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Todo Chicos, bien? Nosotros ya estamos próximos a cerrar el parque. ¿Listo? Necesito que ingresen a la charla de inducción. Ya mismo, si no, ya no alcanzan a entrar al parque. Y van a ingresar a la cabaña, muchachos. Allá está estando la última charla del día. Apenas. Que ya al final vamos a ir viendo ceniza volcánica, rotación plástico.
Apenas se logró. Somos los últimos en entrar al parque. De hecho, tenemos que hacerlo medio rápido y es la primera vez que veo esto, me parece. Tenemos que recorrer el parque en carro porque es una zona de riesgo. El volcán podría explotar en cualquier momento. Entonces hay que hacer el recorrido en carro por si tenemos que salir rápido de aquí. Resulta que el volcán efectivamente es un glaciar. Por eso es que está nevado. Nos encontramos todo este ecosistema porque sí estamos arriba de los 4000 metros sobre el nivel del mar. Vean el paisaje del páramo. De aquí nace el agua del que se abastecen como 3 millones de habitantes en Colombia. Y gracias a Dios vendían agua panela en la entrada, calientica. Aquí le dicen panela a lo que nosotros conocemos como la tapa de dulce. Es como un agua dulce. Entre más se sube, más neblina, más frío y más desértico porque ya los organismos no van sobreviviendo. En cada cierto punto hay un guía que lo está esperando a uno para explicarle diferentes cosas. Está bien interesante este sistema. Y me contaban que en realidad lo que hay es un glaciar que mide 7 kilómetros y en medio del glaciar hay un cráter de un volcán que se llama el cráter Arenas. Me cuentan que hace muchísimos años la gente esquiaba y hacía competencias arriba y se podía escalar, que incluso antes del 2010 usted podía subir hasta el glaciar, pero que hubo una explosión bastante fuerte que murieron 27,000 personas en Tolima, 5,000 personas en Caldas aproximadamente, y desde eso empezaron a cerrar y clausurar y desde el 2010 no se puede subir hasta el glaciar, hasta la parte del hielo de arriba. Solo se hace este circuito en el que si tenemos suerte y se despeja, que no parece, podríamos verlo a lo lejos. Yo les dije que vinieran en pantaloneta, que no iba a hacer tanto frío. Qué lindo, ahora ya. Vean lo rápido que se puede perder una persona en esta neblina. Apenas se alcanza a ver la silueta. Este es el punto más alto al que se puede llegar, a 4,450 metros sobre el nivel del mar. Ya se sienten las náuseas. El dolor de cabeza, el cansancio, la falta de oxígeno, todo el mal de altura. Y este es un lugar muy interesante. Este lugar se llama el Valle del Silencio y según los indígenas de Colombia es uno de los puntos energéticos más importantes de todo el país. Hay quienes vienen desde Santa Marta. Eso está en otra zona por completo de Colombia, que es un país muy grande. Y ellos vienen a hacer aquí pagamentos, que son como ofrendas. Traen frutas, semillas y diferentes cosas para agradecer a la Madre Tierra. Nos teletransportamos a la costa colombiana. Damas y caballeros, nos encontramos en Cartagena. Esta es mi tercera vez visitando este país y mi tercera vez viniéndome para Cartagena. Me encanta este lugar, pero nunca me había pasado lo que ustedes están a punto de ver. Me había pasado en otros países, pero resulta que yo renté todo en carrera. Tal vez ese fue mi error. Renté todo en carrera, vi este jacuzzi, vi el área de piscina y yo dije, aquí la armamos en la playita, pero ojo con lo que me estoy topando. La casa no hay queja, la verdad. Por dentro está muy tuanis, buena decoración, toda la cuestión. Pero ojo cuando salimos. Por aquí afuera nos encontramos un barrio cartagenero. Estamos en medio de un barrio de Cartagena y ese no es el detalle. El problema no es estar en el barrio. El problema es que el taxista que nos vino a dejar aquí nos dijo, tengan cuidado. Ahí en el barrio donde estamos, nada más de tener cuidado. En el barrio. En el momento en que se suban, se bajen. Con cuidado. Cuidado, atento, lo más rápido posible. Quítense relojes, quítense todo, porque la zona puede ser medio caliente. Entonces, vean qué curioso que la casa en las publicaciones y en todo se veía espectacular, pero no decía nada de la ubicación. Esto se los cuento para que aprendan de los errores de su tío y no los cometan ustedes. Hay alguien bañándose ahí en la calle. Quiero aclarar, no estoy diciendo que la gente de este barrio sea mala gente. De hecho, que las personas que nos hemos topado han sido tuanis con nosotros, pero por alguna razón los
4 o 6 taxis que hemos tomado les da miedo entrar aquí y nos dicen que tengamos cuidado. Y además, ahorita quiero grabarles porque vamos a ir a un lugar que nunca he visitado de Cartagena, a una playa que está como a 1 hora de aquí. Pero me dijo el que me rentó el carro que cuando llegue a la playa se me va a tirar gente al frente del carro y me va a hacer parada, que no pare porque muy probablemente me van a estafar. Entonces ya nos daremos cuenta. Nunca había rentado un carro en Cartagena y vamos pasando por zonas que yo ni siquiera sabía que habían en Cartagena. Me imagino que al igual que muchos lugares que hemos visitado en el mundo, está la cara del turismo y está la cara del pueblo, de la gente que simplemente vive aquí. Esto por lo que veo es un mercado gigante. Estaría bien interesante conocer como ¿qué le podríamos llamar? La otra cara de Cartagena. Si me está viendo gente aquí cartagenera, coméntenme porque sí estoy viendo que es muy diferente la parte turística a la que he venido anteriormente de esta, que es como la gente, me imagino, local, los costeños, los colombianos. Sí. Buenas tardes, te lo puedo ayudar, mi amigo que busca para ayudarlo, para ayudarle. Y que no para ayudarle a los carros, pero lo orientamos, podemos ayudarle, mi amigo, vamos para ahí. Está bien, gracias. Ah, por ahí, mi bien. Gracias, aquí a la playa. Nada, que tengo servicio de carta, Ya reservamos. económico, sin un compromiso. Está Mi nombre bien. es Diego, de cariño me puede llamar Solución. Donde mi madre pueden estar todo el día solamente por el consumo del almuerzo. Eso es económico, bueno, bonito y barato. Está bien, gracias. Ya reservamos, de verdad. Gracias, amigo. ¿Cuándo te cae la moza de baño, viste? La idea es que te pongas de mi color Está bien. más alto, viste? Si un mal puede cara por bonito corazón, ¿viste? Verde. Gracias. Es el segundo parqueadero que más cerca de la Claro, playa. la carpita y el restaurante no había, ¿viste? No, ¿Lo viste? a ver si ni un compromiso, ¿viste, papá? No, eso sin ningún compromiso, papá. Gracias. Yo diciendo que viniéramos a la playa el lunes porque iba a haber menos gente. Vean el paisaje, vean la cantidad de personas que hay en este lugar. Lo logramos, finalmente lo logramos. Estamos en Playa Blanca, un lugar que tenía pendiente conocer en Cartagena porque las otras veces que he venido lo que se hace es un tour de islas. Y resulta que si ustedes van a ver el video que grabé, de hecho en la isla más cara a la que uno puede ir me parece que se llama Bora Bora, uno llega como a las 9, 10 de la mañana y sale como a las 2 o 3 de la tarde. Entonces yo dije, necesito ir y ver el sol caer en la playa. ¿Cómo está el asunto aquí? ¿Cómo se ve el sol caer en Cartagena? Y por eso me quise venir para acá, pero igual no sé si nos podamos quedar hasta tarde, porque hay demasiada gente. Afuera se veía un poco turbio. Un poco complejo el asunto. Entonces hay que moverse con cuidado. Con respecto a lo que me dijo el que me rentó el carro, de que no pararas si se me tiraban a media calle, era real. Sí se me tiraron a media calle, se me arrimó una moto y todo para hablarme. Como si de un tráfico se tratara. Sí, como si se tratara de la seguridad oficial del lugar. Sin embargo, me imagino que como todo, habrán quienes se acercan a ver qué daño hacen, qué estafa cometen. De hecho, que ustedes se toparon a alguien con un y todo. Sí, de hecho nos topamos Un niño. lastimosamente un niño. Y el hombre venía levantándose la falda. Andaba un rifle. Por ejemplo, el muchacho que nos paró a nosotros realmente nos ayudó. Nos consiguió este lugar que aquí por todo se paga. Aquí nada es gratis. Aquí el que menos corre agarra un venado. En plena carrera. Por cada sillita, por cada cosa se paga, pero nos consiguió un lugar donde están las birras baratas y le dan a usted el espacio por el consumo. Entonces, bien. es un buen negocio. Está bien, está bien. Es un buen negocio. Actualización, nada en la vida es gratis. E incluso quien creí que nos estaba ayudando nos quiso meter ahí unos números maquiavélicos. Resulta que llegamos a pagar la cuenta, que en un principio les dije que el lugarcito estaba incluido simplemente en el consumo, y en la cuenta venía un costo de servicio de $30. $30, no sé, si simplemente por acompañarnos y sentarnos. Entonces el mito era real. Hay que cuidarse de las estafas en las playas de Cartagena.
Amigos, estuve en la discoteca de Karol G, estuve en Dulcinea, una discoteca que está en súper tendencia ahorita en Colombia, que todo el mundo me recomendó que fuera. Les voy a contar cómo fue. Y además rompí un carro, rompí un carro. Ahorita les digo cómo y cuánto pagué para que a ustedes no les pase. Así está la cuestión, influenciado por la música, porque no hay otra forma. Influenciado por la música, quería vivir una noche en Medellín. Así que me fui a Perro Negro, a la disco de Karol G, a Dulcinea. Perro Negro es una disco sumamente famosa, hay demasiada fila para entrar. La disco es sumamente pequeña, es muy tuanis, luces y buen sonido y toda la cuestión, pero es bastante pequeña. La disco de Karol G, bueno, ¿qué mejor que una fan de Karol G les diga honestamente cómo estaba la disco de Karol G? Me encantó, 20 de 10. Le da un 20 de 10. Sonaba música de Karol G. Próximos a despegar. Buen vuelo para todos. Sonaba música de Karol G de vez en cuando, incluso ponían videos de Karol G en la disco como era de esperarse y no era obligatorio un consumo mínimo. El cover casi a todas las discos valía como 12, 13 dólares la entrada aproximadamente. Y las cervezas adentro valían unos 6, 7 dólares. Y en Dulcinea fue una situación especial, una situación diferente, algo con lo que nunca me había topado, porque nunca había visitado una disco de ese tipo. No era una disco como de pista de baile abierta, donde se hace un círculo y se baila o qué sé yo, sino que era cada quien en su espacio, cada quien en sus silloncitos, en sus sillas y cada quien por separado. En un principio, la verdad, tenía muy poca expectativa, pensé que eso era todo y estaba asustado y decepcionado, porque básicamente hasta el momento cuando entramos se trataba del que más botellas pidiera, que llegaban con bengalas, le hacían un show, le bailaban cuando usted pedía una botella de Bucanas o qué sé yo. Era como de ir a fresear, de ir a posturear, a jugar de vivo, básicamente. Pero conforme fue calentando la cuestión, el show se puso espectacular. Empezaron a salir temáticas de Michael Jackson y luego gente del juego del calamar y luego modelos y bailaban y hacían de todo. Y subió mucho, la verdad, el nivel del entretenimiento, de la disco. Ah, bueno, y la decepción era sobre todo porque entrar no es barato. Para entrar, según lo que entiendo, ya casi les digo en el aire. Para entrar, según lo que entiendo, la cuestión es como que cada 4 personas hay que comprar un litro. Algo así fue lo que entendí. Entonces, usted tiene que pagar la entrada, que son como 13 dólares, más los litros que va a comprar. El más barato valía 60 dólares y habían litros hasta de 1,200 dólares, me parece. Entonces, bueno, ya había comprado todo y yo creí que se trataba de pedir litros. Pero no, empezó a aparecer el espectáculo, buena música, las luces, todo el lugar espectacular. Entonces, muy tuanis también la experiencia. Nunca había experimentado una disco así, diferente, cada quien en su circulito, pero al final terminó siendo muy tuanis, muy buena la experiencia. Ahora, ¿cómo rompí el carro? ¿Cómo salí por dentro? Resulta que en Cartagena renté el carro para visitar una playa que nunca había visitado, que escuché que era muy tuanis, etc. Y en cierto punto, cuando iba en el carro, era un automóvil, un Renault, que es muy famoso aquí en Colombia esa marca, me fui en un hueco, pero un hueco normal, no fue un golpe extraordinario. Honestamente no fue un golpe que yo diga, de ahí, que le partí el motor. Fue un golpe normal, caí en el hueco, se golpeó como la parte de abajo, el cárter, y se reventó y empezó a chorrear aceite que pues ya no se podía mover. Entonces yo dije, bueno, aquí lo peor que puede pasar es que la agencia de ahí me va a cobrar el arreglo del carro. ¿Qué se va a hacer? Pero resulta que solo por romper el cárter, que los que son mecánicos aquí sabrán, eso es nada más de cambiarlo. De hecho, yo de inmediato lo coticé y cambiarlo valía nada más como 700,000 pesos colombianos. Esos son como 200 dólares y resto. Resulta que la agencia lo dio como pérdida total y que tenía que pagar como 1,000 dólares, que eran 4 millones de pesos colombianos, que era lo que cobraba el deducible del seguro y ya. Y básicamente al final me ayudaron a reducir un poco lo que había que pagar de deducible, pero para que tengan mucho cuidado y manejen con mucho cuidado y lean bien el contrato cuando renten un carro. Así que, damas y caballeros, parceros y parceras, esta fue mi humilde travesía por Colombia, que no iba a grabar, la verdad, pero cuando me topé con el eje cafetero no lo pude evitar. Tenía que mostrárselos sí o sí. Yo sé que los colombianos, las colombianas que me siguen, estaban esperando más videos de esta tierra, pero se vienen pronto. Tengo por ahí ojeados una ciudad perdida en la selva, unas partes nevadas espectaculares. Coméntenme aquí abajo, ¿qué debería de venir a documentar a Colombia?
No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que reventó un carro y lo dieron por perdido.